Miércoles 24 de julio de 2013. Asunto inédito. 25 en el ciclo alternativo, 24 en el ciclo biológico, 4 horas 49 minutos. Lo dije porque yo misma jugué al fútbol y me gustó, aunque nunca llegó a entusiasmarme el espectáculo frente al televisor. Tal vez porque en ese momento ya rehuía en todo lo posible el televisor. Pero jugué al fútbol con otros discapacitados intelectuales, a los que entusiasmaba el fútbol. No ellos, discapacitados de igual modo en que yo lo estaba, ni entre todos ellos estándolo del mismo modo. Y lo que dijo Gustavo Bueno fue que si a uno le gustaba el fútbol, no podía ser un débil mental, porque por lo menos tenía que saberse los nombres de los jugadores, y la perorata seguía por ese camino. Débil mental es un insulto con el que a él le gusta obsequiar al otro con relativa facilidad, lo mismo que llamar bobo a Severo Ochoa. Ayer conocía yo al profesor Cyril Rothman, un octogenario que dice ver al enfermo de manera global, por lo que es un representante de la medicina del siglo pasado, y que cada vez hay más personas cultas que quieren algo más que ir de especialista en especialista, y que ese es él, un director de orquesta. Cuando él empezó a hacer de la leucemia una de sus preocupaciones hace 50 años, se curaban el 0% de las personas frente al 80% de los niños que se salvan ahora y el 50% de adultos, en cifras que él cita. En 1976 practicará el primer trasplante de médula ósea y sabe más que nadie una parte de una función del bazo. Nació en Ljubljana, es eslovaco, pero Barcelona y el clínico se convirtieron en su patria, también la Fundación Carreras. Publica el Farreras Rothman, que cumple 17 ediciones, y piensa que la fibromialgia y la fatiga crónica son de origen mental, incluyendo los desahucios, los económico-políticos, que según él habrá que tener en cuenta entre los factores biológicos y sociales. Y piensa que el cuerpo es muy engañoso, que a veces manifiesta una molestia y esa molestia se encuentra muy lejos de la causa. Pensé que debería ser agradable pasar muchas horas escuchándole, pero al final me descubrió una conciencia cándida, de ningún modo diferente a la de aquella mujer con la que pasé unos minutos charlando en Navarrete y que se llamaba Carmen. Y es que, ¿para qué haberse esforzado tanto en ser bueno?, dijo, si luego no existe la recompensa. Es decir, es un médico sujeto a la fe de los creyentes, algo que asegura que le inculcó su madre, que era muy religiosa, así que esta sería una de las reflexiones que yo incluiría en el bosque de los ídolos. Su planteamiento sobre la bondad del ser y su porqué, y mi respuesta. Lo mismo que a Carmen le dije en aquella mesa, que la enfermedad eran moléculas defectuosas, componentes, piezas del organismo que había que detectar y reparar, que no hay un premio por el sufrimiento, aunque es comprensible que una vida repleta de insatisfacciones, uno pueda desearlo. Pero serían planteamientos, posturas, lo que uno piensa, lo que otro argumenta, lo que a uno le parece, lo que el otro contrapone, que se necesitan una a la otra, para que el ser pueda detenerse frente a ellas y contemplarlas. Eso no quita que se ciña el ámbito del bosque a lo que Francis Bacon procuró describir y sobre lo que nos deberíamos interrogar. Pero sería un lugar que impulsara la sabiduría en el entorno de la naturaleza al aire libre, en condiciones de caminata. Porque a los 8 kilómetros de haber comenzado a andar no se encuentra el organismo siendo el organismo del primer momento. Y ofrece otras condiciones de receptividad, que son las que habrá que estudiar y valorar. Donde el ser humano está más comprometido con el mundo, por ejemplo. Y ayer regresé allí, solo que en coche. El lugar del que te hablo debe tener algo especial. Es un eucaliptal, que creo recordar que ese era el único tramo. ¿Y has visto un paisaje
antes del sueño, breves minutos antes. Y digo que debe tener algo especial porque mi acompañante hizo un comentario sobre él que era: ¿cómo me recuerda este tramo a aquella otra zona de...? Y él no sabía que era el que yo había elegido, y el camino le sorprendió mucho. Iba diciendo que la Asturias es profunda. Así que la subida a Pulide confirmada, si como pienso, uno de los desvíos que el otro día no tomé conduce a Reznera y luego a Tablada, que eso ya es en la General de Argañosa, pero algo más adelante. Y la otra duda que tenía fue la que él me ayudó a despejar: el si descender por Sombrero y luego hasta la Ferrería, pero esa senda es justamente la que no debo tomar. Entonces, en muchos días no, porque ayer me retorcí el tobillo, pero pronto regresaré a San Román de Candamo con la esperanza de que la peña que alberga las pinturas rupestres tenga la dimensión necesaria para adjudicarle a los ídolos de la caverna. Estos dos en el viaje de ida, y tanto los del teatro, el claustro de la Universidad de Oviedo, con el inquisidor Valdés Salas presidiéndolos, como los del mercado, la plaza abierta al mundo que diseñó Niemeyer en el del regreso. Acaba de llegar una noticia ahora mismo que he leído y me ha alegrado, que dice que Víctor Quesada ha recibido una beca del Ramón y Cajal y que tendrá un contrato por 5 años en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo. Al mismo tiempo en que yo escribía la palabra claustro, ayer también decidía que en la cara del monolito que representan a los átomos debe situarse una tabla periódica de los elementos químicos. Para el monolito no tengo todavía modelo, pero he pensado que quizá el diseño se adaptaría perfectamente a una réplica del existente en Roncesvalles, el llamado monolito de Roldán. Puede ser ese tipo rústico, la peña tal cual de una montaña, o puede ser un homenaje a 2001, Odisea del Espacio. Lo importante a mí me parece que es lo que va a enseñar, y yo elegiría placas de metal superpuestas para las representaciones. Luego, lo más esencial, se necesita de un permiso de la ciudadanía, del acuerdo entre el vecindario y el ayuntamiento, de un mecenas que lo quiera firmar con un artista, pero la idea es que el trato comercial lo realicen ellos, que eso sea solo asunto suyo y que los ciudadanos no tengamos nada que decir al respecto, tanto si desean hacerlo público como si no. Que a la ciudad no le suponga ningún cargo y que solo obtenga ventajas de ello. Y el artista no soy yo, mía solo es la idea, y como idea es un regalo del que me beneficio como los demás. Así que, volviendo a la teoría de la justicia de John Rawls, él considera que en un marco racional habrá acuerdo tras una deliberación y que la sociedad en la que se dieron o fomentaron las condiciones de la justicia elegirá los siguientes principios. El principio de la libertad, no existirán los privilegios, y el principio de la diferencia y de la igualdad de oportunidades. Es cierto, reconoce que su sistema produce desigualdades y lo acepta, pero siempre y cuando todos nos encontremos en mejores condiciones sociales. Porque valora, y yo también lo hago y cualquiera que piense un poco, que las porciones iguales supondrían un problema de motivación, y hasta ahí. Porque lo que yo sé de Rawls lo sé por su lector, pero en mi camino se encuentra el deseo de desarrollarlo, y para ello lo más conveniente es leer al autor. Y lo que quiero decir es que el lector es el mismo, McNabb, pero entre Rawls y Nozick, un aspirante a derrocar, entre comillas fenomenológicas, la teoría de su predecesor, Rawls ha sido seleccionado y Nozick desestimado. Saber únicamente que los principios tienen que formularse en términos generales, no detallados. Tienen que ser universales, con carácter público, tienen que ser públicamente conocidos. Tienen que ordenar demandas conflictivas y constituir la última autoridad más allá de la cual no hay apelación posible, es decir, con carácter definitivo. Pero a saber que en el Liceo de Aristóteles, entre sus tareas, una era la de estudiar las 158 constituciones de ciudades griegas y bárbaras. Te deseo un buen día, querido profesor.